Realmente eran todo lo contrario. Pibes que jugaban de día. Chicos que jugaban de día. Cuando yo salía a las 10 de la noche de mi trabajo, me convenía tomarme en esa época la lujanera porque me dejaba en la barrera Santa Rosa. Y en la barrera Santa Rosa justamente caminaba por la vereda donde estaban antes todas esas quintas, eso era una belleza. Que la que dejaron fueron las que las destrozaron, robaron todo. Pero eso es Así. ¿de qué año? ¿Qué año Yo me te hizo estoy usted? hablando, ponerle del año 76 en adelante, de cuando empecé a viajar yo, que salía a distintos horarios Sí. de la editorial. Y yo bajaba, por ejemplo, si salía a las 10 de la noche, a las 12 y 10 de la noche yo bajaba de colectivo, de la Lujanera Sí. en la Barrera. Y toda esa blasparera, hasta llegar acá, toda totalmente iluminada. Que por esa razón yo me bajaba y que era una calle, una vereda ancha, que estaba en buenas condiciones, y caminaba. Y jamás me llevé un susto ni de un gato, digamos. No se veían Nada, nunca. camiones, No. autos, Ay, no, por gente Dios. armada, Nada, No. nada. Y Lo después, único que... y después cuando la Es que menos nunca, jamás vi nada. Antes todo eso era de los seré. antes del golpe. Claro. Pero del golpe, pero es que ahí no... Yo no sé qué golpe hablan de ahí. Pero ¿en qué momento lo prendieron fuego y quedó así la Prendió casa? fuego. Mira, yo una vez fui ahí con Chiche. Porque se había hecho estaban haciendo como una fábrica clandestina de botones. Sí, me Y dijeron que él, había y él trabajaba haciendo botones. Entonces me llevó para ver cómo lo hacían, qué sé yo. Pero estaban tardando tanto que yo digo, no, yo me voy. Ay, digo, no me gusta estar así acá. ¿Pero por qué? Sin puerta, sin ventana, sin piso. Así. se metieron en lo que eran las ruinas, en lo que había quedado. ¡Claro! Oh. Eso es lo que hacían y los pibes todos los días entraban a jugar ahí. Eso es lo que se hacía. No, nunca te mentiría. Hablaría de más. Después todo eso se dividió y se hicieron calles. Y se lotearon. Y ahí compró mi compañera. De haber sabido algo, ella acá en casa habría comentado algo. ¿Por qué vendía? Eso previo a 1976, al golpe de Estado. ¿O después? Yo, después, 76 en adelante. En el 78 no fue el mundial. Sí. Yo a veces a las 3 de la mañana salía a la calle, trabajábamos hasta esa hora por lo que el tiraje se terminaba, entonces yo me mandaba en un taxi hasta la terminal de la Lujanera, yo me bajaba ahí Y venía caminando. Ay, sí, y llegaba rápido acá a mi casa. Lo que sí, una vez llegó mi hermana más que desesperada. Y ese día le pareció muy extraño que habían camionetas y gente con ropa verde, debe ser. Entonces, y la taja. ¿Quién es usted? Ella le dice su nombre, soy Nancy. ¿Dónde trabaja? Trabaja en terapia intensiva de pediatría. Empieza a buscar. ¿En la lista? En lista. No, usted no está acá. ¿Qué hacía mi hermana? Yo tengo que estar si yo trabajo acá. Yo trabajo acá, ¿cómo no voy a estar si yo trabajo acá? ¿Cómo es su nombre? ¿De vuelta otra vez?
Pero él para convencerla a mi hermana. Volví a buscar toda la lista y la buscaba. Nada. No, no puede ser. Ya mi hermana se estaba angustiando porque si ella no estaba ahí, ¿cómo si? Ella pensaba que no la iban a dejar entrar a trabajar. La despedían. Claro, la habían así. echado. Vos sabés que es. Bueno, y se ve que uno habrá visto la polémica que tenía este hombre con mi hermana, que miraba y miraba, y viene. ¿Qué le sucede, señora? Entonces, mi hermana, ya de tan angustiada que estaba, le dijo el soldado ese, digámosle soldado. Ella dice que ella trabaja acá, en pediatría. A ver si está la señora. No, ya le he revisado, no está, le estoy diciendo que se quede tranquila. Ah, para más, ¿le dijiste que se quedara tranquila? Sí, pero tengo que entrar a trabajar. ¿Cómo no voy a estar? Le dice ella, si yo trabajo acá. A toda respuesta le dijo, no le diga a nadie, pero esta es una lista negra, señora. Dicen que temblaba de pie a cabeza ya después. Sí. Ahora se va, tiene que ir a cambiarse. Sí, bueno. No quiero que hable absolutamente nada con nadie. No mire a nadie. Cuando ella entra para cambiarse, porque eran pasillo de cofre, ¿viste? Porque es muy grande eso. Antes eso era una belleza. Vos no sabés lo que era ese hospital. Yo pienso que ni en la película he visto hospitales así. No. Porque yo he ido y me hice tratar ahí, con el asunto de mi úlcera. Y no hablé con nadie. Bueno, ella no miró a nadie, sino que miraba nomás para no tropezar y a ver dónde estaba su cofre para sacar la ropa, colgar su ropa, su cartera, qué sé yo, y se fue. Lo que ella no tiene noción de qué hora era cuando empezó a sentir gritos y llanto, y gritaba no. Pero eso era tan común ahí, en ese piso, sí. y más en ese piso, terapia intensiva, de pediatría, que los gritos, y entonces todo eso te trastorna. Pensó que era eso. Y venía una médica, sería, no sé. Entonces decía, no permita que me lleven. Y venían los hombres corriendo. Y ella se agarró de mi hermana, se agarró de las otras enfermeras, se agarraba de las camas de las criaturas, che. No permita que me lleven, no permita que me lleven. Mi hermana entendía menos, dice que toda esa noche fue todo griterío así. Pero ella no vio más a nadie, no sé quién era. Ella no sabía si era la médica, qué médica, de qué piso era, de dónde era. Sino que las agarró a ellas, porque que no permitan que me lleve, le decía. ¿No los vieron más? Y no, porque mi hermana trabajó esa noche, al otro día no trabajaba. Cuando volvió, nadie hablaba, nadie decía nada, y no había ni un camión, no había camioneta, no había nada. No había más nada. No. Entonces, ¿qué pasó con todo el personal que estaba ahí? Tenía que presentarse en la comisaría. Entonces mi hermana dice, no estoy en la lista. En la comisaría de Libertad, creo que era. No estoy en la lista. No sé lo que pasó porque todavía no, hasta hoy no tengo una explicación. ¿Por qué vengo a presentarme todos los días acá? ¿Todos los días tenía que ir a la comisaría de Libertad? Creo que sí. ¿A qué? ¡A presentarse! A decir hola. No darle sé. el nombre. Entonces le dijo, ¿sabe, señora? Que no sé.
¿Quién le dijo? Comisario, el comisario. policía, no sé. ¿Sabe, señora, que no sé? No vengo más, le dijo, porque estoy cansada. No venga más. Ponele que habrá sido una semana. No venga más. Y ahí está. Bueno, contanos, ¿cuántos años tenés? 12 años. Ajá, ¿y qué estabas haciendo ahora acá en el Gorki? Bien, fui al... ¿Cómo es? No sé, te veo con ropa de gimnasia, ¿viniste a hacer gimnasia? Sí. Ah, ok. ¿Sabés qué te queríamos preguntar? Estamos haciendo una investigación para un trabajo en la universidad y queríamos preguntarte, ¿qué sabés vos de la mansión Seré? Nada. Básicamente nada. ¿Vivís cerca? Sí. ¿Y nunca escuchaste que acá había una casona o qué pasó durante la dictadura en la casa? No. ¿No? No. ¿Y sabés qué hay allá enfrente, en la Casa de la Memoria de la Vida, esa casa blanca que está ahí? Sí, ¿qué hay? No, te pregunto si vos sabés qué hay. No. ¿No sabés? ¿Nunca entraste? No. ¿Y no te interesa entrar a ver qué hay? Capaz. Bueno, Estaría. bueno, te agradecemos mucho. Ok. Bueno, no te vamos a pedir el nombre, pero ¿nos puedes decir tu edad? Y yo tengo 17 años, que los cumplí hace poquito, no Ah. hace nada. Ok. ¿Y qué estás haciendo en estos momentos acá en el Gorki? Y lo que yo estoy haciendo es que, lo que pasa es que nosotros ahora dentro de poco tenemos educación física, viste que ahora en el colegio que salió al lado, se, se ve que hicieron, se agarraron los perros por acá. Y conclusión que hicieron que ahora en el Gorki tengamos las clases de educación física y después nos vamos a juntar con unos amigos acá porque después tenemos que hacer un trabajo y algo de por acá también. Ok. Te queríamos preguntar, estamos haciendo un trabajo de investigación para la universidad sobre la época de la dictadura militar, la última. Sí. Queríamos preguntarte si vos sabés de la historia de la mansión Seré. Y la verdad es que no lo he visto, así que no tengo mucha idea, la verdad. No sé casi nada. Yo sé que era o tengo entendido que era algo sobre... ¿cómo sería? Salí, perro. Que sería algo así como que la mansión Seré... Y no me sale. Pero vivís cerca, escuchaste hablar. Y más o menos he escuchado hablar también porque hemos tenido que venir acá al Gorki para ver un poco lo de que era la Casa de la Memoria y eso que está en el Gorki, pero mucha atención no le he prestado. Y de la Casa de la Memoria, ¿qué conoces? Y conozco más o menos las ruinas, las ruinas que están ahí en el Gorki justamente, que yo recuerde no tenían que ver con justamente lo de la mansión Seré, que son las ruinas que quedaron de la Casa de la Memoria. Que de ahí eran de donde habían salido algunos desaparecidos, de todo esto de la dictadura, que yo sepa. Y más o menos lo estuvimos viendo, pero yo mucha bola no le doy, yo no... Y vos, pudiste ingresar y visitaste el sitio arqueológico donde están las excavaciones. Sí, lo visité en una excursión escolar, más que nada, que vinimos al Gorki con el curso, y mientras esperábamos que llegara el otro, fuimos y pasamos y nos contaron un poco de eso, de la Casa de la Memoria, un poco de la mansión Seré, pero... Claro, la mansión Seré es esto que vos ves acá, son las excavaciones, Sí. el proyecto arqueológico. Aquello que está enfrente de ese edificio es la Casa de la Memoria y de la Vida. Sí. Ahí ingresaste, sabés qué hay. Que yo recuerdo la Casa de Memoria eran 2 pisos, creo. Que uno que estaba el de abajo, ¿no? Que tenía un salón un poco más grande, que creo que ahí la gente se juntaba para contar de las cosas justamente de esto de la memoria en algunos días del año. Y después arriba creo que también se hacía lo mismo, pero es un espacio como más chico, donde creo que también habían fotos sobre eso. Pero ingresaste vos, pasaste en algún momento a Sí, ver. sí, he pasado con mi familia una vez cuando yo era más chiquitito, por eso no me acuerdo muy bien. Pero sí he pasado adentro y la he visto más o menos. Bueno,
¿Sabés entonces? ¿Vivís cerca? No te preguntes, perdón. Y vivo, ponele, a 6 cuadras. Ponele que yo vivo más por... ¿Naciste acá, en Morón? No, yo nací en... Bueno, técnicamente nací por Capital, pero después no viví por Merlo, creo que era. Ujú. No termino de acordarme bien si era por Merlo o Padua, y después, Viniste cuando acá. cuando cumplí los 6 años, mi familia nos trajo para acá y de ahí más o menos. Un tiempo después vimos eso de la Casa de la Memoria y por ahí. Más o Bueno, menos. mil gracias. No, gracias a usted. Bueno, es así. ¿Por dónde? Nosotros le estaba comentando a las chicas que no habían visto tu estudio de caso. Sí, Entonces nos preguntábamos, sí, si bien vos lo hiciste para primaria, sí. ¿cómo fue que a vos se te ocurrió ir diseñando la secuencia didáctica e ir insertando las actividades? La propuesta la pensé globalmente, en términos de vamos a abordar este periodo de la dictadura, vamos a empezar del lugar de la historia reciente, la dictadura, pero en realidad buscando que las múltiples causas que llevaron a este proceso, a ese periodo dictatorial, que fue diferente a otras dictaduras anteriores. Y si bien, avanzando en eso, reflexionamos acerca de que podía haber empezado desde ese periodo de la dictadura del 76 para ir hacia atrás en el tiempo, no lo hice así, sino que empecé a pensar que tenía que explicar la división en el mundo de los dos sistemas económicos, sociales, políticos, que eran los que estaban en pugna, para entender el surgimiento del peronismo, del primer peronismo de 1945. Entonces empecé a mirar eso globalmente y después a medida que fui recolectando información y recursos, fui decidiendo los recursos que iba a poner en juego. Pero sí tenía claro que como iba a un periodo histórico en el que no... Ahora voy. En el que no se acostumbra a enseñar en un 6º año de primaria, tenía claro que tenía que recurrir a otros recursos y en todo caso adaptarlos. Por ejemplo, hacer recortes de libros de historia argentina de nivel secundario y hacer recortes o adaptaciones según, porque la enseñanza es situada según los grupos a los que uno se dirige. Y eso fue lo que fui haciendo incluso en la búsqueda de videos, por esta cuestión de que sabemos que los chicos miran documentales, películas, videos, y no para decirle no al texto escrito, pero sí para tener estas diferentes puertas de entrada a los contenidos, al conocimiento. Y estaba eso dentro de un proyecto institucional en términos de que no fue idea mía empezar a enseñar ese periodo, aunque siempre tengo esta preocupación por enseñarlo, sino que como para hacer algo así conmemorativo en la escuela, de recordatorio de personas que hubieran transitado por la escuela, ya sea como trabajadores o como estudiantes, y que hubieran sido víctimas de ese periodo, para poner una placa recordatoria, lo que se esperaba era que hubiera un proyecto pedagógico, un proyecto de enseñanza en relación a esto. Entonces, esto fue lo que me comentó la directora en ese marco, que fue un proyecto institucional, pero acotado, en el sentido de que no fue que toda la gente de la escuela se sumó a esto, sino una parte. Ingresamos con esta enseñanza en 6º, poniendo el acento en ese periodo histórico del 45 en adelante, hasta llegar a la recuperación democrática del 83. No sé si eso responde a... Sí, a ver, o qué más... Y si vos, si yo te preguntara, ¿qué es la memoria colectiva? ¿Vos qué? Bueno, hay muchos textos para leer sobre memoria colectiva.
La memoria colectiva justamente es colectiva porque es una construcción social. Entonces, en realidad, la memoria individual y la colectiva podríamos hablar de que son una construcción dialéctica. ¿En qué sentido? En que sin la memoria individual de sujetos, la memoria es selectiva, pero sin esa memoria individual de sujetos que puedan dar cuenta de acontecimientos, de hechos, de cosas que recuerdan porque son significativas para ellos, difícilmente podamos tener una construcción de una memoria colectiva. Ahora, ya la memoria colectiva es una construcción social en el sentido que no es una sumatoria de memorias individuales, sino que hace en determinado contexto histórico que se decida recordar ciertas cuestiones. Por ejemplo, a partir del 83 y la recuperación democrática, fuertemente estaba como una suerte de mandato de hay que recordar para no repetir. Y esto se mantuvo bastantes años en el tiempo, con sus diferencias, con sus altibajos, que quizá en los 90 quedó un poco, ¿no? A partir del periodo menemista, esas dos presidencias, quedó un poco ahí flotando. Pero siempre estuvieron aquellos organismos de derechos humanos que existían antes de la dictadura, durante la dictadura, y los que se generaron durante la dictadura, hablando de madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo después, y ya en periodos democráticos, hijos, la organización Hijos, ¿no? Que son los hijos de los desaparecidos. Estas organizaciones siempre lucharon para que estos temas y estas cuestiones se hicieran visibles y se discutiera esta cuestión de la teoría de los dos demonios, que no fue una guerra, sino que fue una dictadura con un Estado terrorista que ejerció violencia sobre todo luchador que andaba por ahí, en términos sindicales, en términos estudiantiles, luchadores barriales, todos los luchadores fueron, porque ese fue el eje de la represión de la dictadura del 76. Ahora, estas organizaciones existieron, se fortalecieron, pero a veces fueron más acompañadas por la sociedad en general y en otros periodos no. Entonces, esto podemos decir que a partir del 2004 vuelve a tener una fuerte presencia, porque desde el Estado, por convicción del gobierno primero de Néstor Kirchner, luego de Cristina, fue esta decisión de hacer lugar a estas demandas desde el Estado a nivel nacional, porque también ellos fueron gobierno en la provincia del sur, bajo periodo dictatorial, y esto no era otra la situación. Sí. Ahora, esa memoria colectiva de la que hablamos, de hecho, tuvo estos temas tuvieron fuerte presencia desde el rol del Estado. Esto fue incorporado a la Ley de Educación Nacional, ¿no? Esta obligación de estudiar esos periodos en términos de terrorismo de Estado, y como parte de la formación en ciudadanía. Entonces eso es parte de esa construcción de la memoria colectiva. Es decir, es mucho más que la sumatoria de las memorias individuales. Es una construcción social que a veces es impulsada por la población y por los organismos que
que surgen de la población y se imponen, otras veces no logran imponerse y esto queda a nivel negociación no desde el Estado. No sé si Sí. me va siguiendo Sí. la idea. Pero bueno, igual ahí hay autores como Holbach, hay varios autores que trabajan esta cuestión de la memoria. Gelin, perdón, aquí en Argentina. Hay varios, tendría que mirar un poco algo de la bibliografía que usé para escribir sobre el tema y te podría sumar. Capo, yo lo que le decía a las chicas era que lo que yo interpreté del estudio de caso era que vos abarcaste todo el periodo y, vamos a decirlo así, en forma bruta, fue como que había actividades variadas, con videos, con audio, con entrevistas, Sí. con periódicos escritos, orales, como en general. En general en el sentido de, no sé cómo explicarte. Diferentes recursos según la temática. Por ejemplo, yo quería hablarles a los niños de primaria, de un sexto año, sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que podían o no haber visto películas al respecto, pero yo quería que se detuvieran en imágenes periodísticas, documentales, no para mostrarles el horror, pero para entender el significado de esa guerra, el significado de un campo de concentración de aquella época, porque lo tenía que poner en relación con los significados de los campos de concentración de la época del 76 en adelante. Y esos son todos conceptos. ¿Y cómo construir esos conceptos? Entonces, por un lado los construís leyendo, pero también los construís viendo esas crudas imágenes. Y si bien dudé, si niños pequeños, pero de hecho ellos Sí, las ven miran en otro contexto, esto sobre en otras otro cosas. contexto y no, el rol para mí del enseñante, del docente, es enseñar a leer esas imágenes. Entonces, bueno, depende de la temática, usaba imágenes en video o fijas, en función de ayudar a acercarse a ese periodo, pero siempre introduciendo conceptos, no te alcanza con las imágenes. Uno tiene que decir a qué se llama un campo de concentración, qué es una dictadura, o sea, hay que introducir conceptos, eso que si no hay construcción conceptual no hay empatía posible. Pues nosotros pensábamos, tenemos que diseñar algún espacio cultural y seleccionar dirigido a quién y qué recursos utilizaríamos. Entonces estábamos pensando también qué temas abordar, si hacer un recorte de 2 o 3 ejes o 3 temáticas o abordarlo de manera general. A eso iba. Entonces digo, bueno, Sara fue pasando. Pero dirigido a quién ustedes van a Nosotros hacer ese estamos- espacio, van a diseñar Vamos a ese trabajar espacio. con la Mansión Seré Sí. también. Sí. Y estábamos pensando dirigirlos al ciclo superior de educación secundaria. Ajá. Porque la idea es que no se puede hacer con los niños, por ahí ser un poquito más explícitos y un poquito más crudos en los relatos y en las imágenes que podamos mostrar. Y para que aborden... A Mansión Seré nosotros llevamos a los niños de sexto año. Sí, pero nosotros tendríamos que reformularla tomando también la tecnología. Ustedes se van a dirigir. Para nivel secundario hay mucho material, Sí. porque justamente Sí. las formaciones de esos periodos, buenas que te hablo, de las 2 presidencias kirchneristas, justamente porque apuntaban a construir esta memoria colectiva sobre estas temáticas. Lo inauguró Cristina en 2012, 2013, no me acuerdo. ¿Qué cosa? En la Mansión Seré. No. En la Casa de la Memoria y de la Vida. No, de ninguna manera, esto es anterior. ¿Antes? Sí, vayan a buscar la historia de la Mansión Seré, yo ahora no lo tengo presente, pero esto es anterior. Lo que tienen que buscar es el material que había de Comisión Provincial de la Memoria, que había un montón de material para formación de profesores de nivel secundario y de estudiantes de nivel secundario. Claro, nosotras como no llegamos para la visita, vamos a ir a ver el jueves
cómo ellos hacen la visita para un grupo de cuarto año. Ah, van a acompañar a un... Entonces, claro, vamos... ¿Pero qué es lo que tienen que hacer ustedes en sí? Nosotros tenemos que hacer eso, tomar, por ejemplo, la Casa de la Memoria y de la Vida, la Mansión Porque ese es un Seré. espacio ya diseñado. Claro, ¿Cuál entonces, es el diseño que van a hacer ustedes? Nosotros, ¿qué le agregaríamos? ¿Qué modificaríamos? Introducir la tecnología, propuesta didáctica. Bueno. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo le decía a las chicas de tomar 3 ejes. Entonces, hacer dictadura, feminismo y rock nacional. ¿Por qué? Porque hacer un grupo de jóvenes, adolescentes, entonces, por ejemplo... ¿Pero en qué época? Dictadura del 76. Sí. Rock nacional Sí. fue previo, los 60. Sí. Y las canciones que fueron y en censuradas. adelante, y en adelante. Ahora, el feminismo, si bien el feminismo No, es histórico sí. y existe de hace mucho tiempo, no tenía Pero no. relevancia visible No. en esos años. Así No. que cuidado con lo que van. Feminismo, porque ahora es un movimiento, entonces, por ejemplo, en la ESMA había un espacio dedicado a ser mujer en la ESMA, por ejemplo, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, Bueno, tengo- eso en todo caso sería lo que ustedes podrían agregarle Exactamente. a la mansión, Entonces ¿sí? traje o al libros, espacio que no ustedes... sé si lo viste, Putas y Guerrilleras, lo escuché de nombrar, Lewin, pero no, sí. y son relatos muy crudos de las mujeres que han pasado por esa situación. Entonces digo, bueno, mostrar que además de que todos eran torturados, las mujeres sufrían otra vejación que el hombre no. Totalmente, Y ocupaba otro lugar por el sistema patriarcal, no de No, denigración. está por bien. otro lado, Siempre que ustedes tengan claro de cómo Sí. lo están. Eso podría ser el agregado de ustedes. entonces digo, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, esta entrevista que estamos teniendo nosotras, poner en un lugar un grabador con un cassette y que también la puedan escuchar en una tablet con unos auriculares. Entonces tenés las dos tecnologías, el grabador los chicos no lo conocen, o creo que lo hiciste vos, lo de grabar las entrevistas en cassette de distintos veteranos de guerra, ¿fuiste vos? Nosotros grabamos las entrevistas a un ex detenido justamente de Mansión Seré, que había sido alumno de la escuela, Sí. y le grabamos una Ah, entrevista no, en a Didáctica una abuela. 2. No, fue en Didáctica, ¿Didáctica 2. 2? Sí, pero cuando vimos la parte de ciencias sociales, no me acuerdo qué autora había hecho también un proyecto en la escuela y lo que habían hecho era grabar las voces de los vecinos y de gente que hablaba sobre la guerra y entonces lo tenían en cassette y puede después ser. hicieron una compilación. Entonces digo, eso también podría ser un recurso. Sí. ¿Por qué? Porque también tendríamos que mostrar como el antes y el después de ese espacio. Entonces digo, bueno, cómo lo vieron los vecinos, qué sabían, qué no sabían. Por ejemplo, mi suegra me dice que es mentira lo que pasó. Bueno, porque esas son Que las ahí no visiones pasaba nada. posibles de la gente. Entonces digo, bueno, poder grabarlas y ponerlas en un Justamente hablé recién con la cineasta que Sí. está haciendo esta presentación. Me decía que está trabajando en un proyecto fílmico, pero para la zona de Avellaneda, pero que tiene que ver con estas temáticas, justamente porque en la zona de Avellaneda sus propios vecinos, ella vivió mucho tiempo ahí, fue de chica a la escuela en la zona, en fin. Dicen lo mismo que me estás diciendo, que dice. Y me parece importante Sí, también sí. mostrar esta voz. Y Y, sí. tenemos una compañera en el grupo que ella habla de las teorías de los 2 demonios, que bueno, está bien, acá se los Esas son torturaron, construcciones pero... ideológicas. Entonces, pero digo, tienen que estar también, ¿Qué cosa tiene que estar? como esas voces que te dicen esto no es así. Pero esto esta no gente que existía. habla de la teoría de los 2 demonios está infringiendo la ley. Y también hay que decírselo. Se lo han dicho, yo no estaba presente, me contaron. Digo, porque si no, todo es lo mismo. Y todo no es lo mismo, porque esto es cosa juzgada. Esto es cosa juzgada que aquí ha habido un Estado Pero- terrorista, no, sí. no una opinión personal mía Sí, o sí, tuya. sí, hay un fallo. Sí. Por algo fueron juzgados los miembros de la Junta y después se abrieron las posibilidades, después de derogar el punto final, la obediencia debida, se abrió la posibilidad de nuevos juicios y todavía estamos en ello. Pero si no, Pero si por- no fuera así, Claro. diríamos, estuvieron los malos y los buenos. Acá no hay ni malos ni buenos. Pero Acá es un Estado que, por imponer un determinado plan económico, utilizó medios terroristas
que fue esta desaparición de personas, tortura y muerte a luchadores sociales, estudiantiles, políticos, religiosos. Es eso. Después, que haya otros que digan, pero hubo, sí, había grupos guerrilleros, montoneros, Partido Revolucionario de Trabajadores, en fin, una serie de... Sí, lo sabía, pero esa no era la mayoría de la gente que ellos secuestraron y mataron, porque al momento de iniciarse la dictadura, esos grupos ya habían sido derrotados. Claro, yo, ¿sabes en qué pensaba? En que por ahí esta voz disidente, como la de mi suegra que te dice, eso es mentira porque yo pasaba por ahí, estaba súper iluminado. Y eso lo digo. Pero digo, bueno, por ejemplo, podría hacerse después de esta visita con los adolescentes un taller donde construyamos un texto colectivamente y podríamos contraargumentar y ver qué es lo que los chicos se llevaron de esa charla o de ese recorrido y de lo que vieron y lo que no vieron. Podría servir, digamos, ese punto donde te dicen, no, ahí no pasaba nada, como para... No, bueno, sí, No, pasaba. está bien, eso es para escuchar testimonios actuales. ¿Pero te parece factible o es una pavada lo que digo? No, puede ser parte, sí, como no. Sí. Sí. Entonces pensamos en eso, bueno, ¿cómo Sara habrá construido? ¿Cómo eligió el material? ¿Cómo decidió hablar de esto y no de esto? Vos tenés la copia del caso. Léela. ¿Las qué? La copia del caso. Sí, Léela. sí, la releí. ¿Y qué Bueno, dudas pero te quedan de eso? queríamos tener tu voz. Porque además las chicas Sí, no pudieron cruzar. no la cruzaron, entonces yo quedé en darles una copia, les dije que vos tenías el libro. ¿Cómo te fue en la feria del libro? Normal, común. No es una temática, no es una temática que atraiga, no es un video de un youtuber. ¿Te podemos citar? Sí, ¿cómo no? Bueno. ¿Cómo no? Y la idea era tener tu testimonio de alguien que lo trabajó, que lo moldeó, que sacó un... Porque particularmente que hizo un son trabajo temáticas que a mí me colaborativo. interesan, porque justamente lo que yo quiero combatir es que se instale esa teoría de los dos demonios, que también tuvo una explicación en ese primer periodo de apertura democrática, que exista esta teoría, que se vean como si... Sí, van las dos resistencias buenos que hay y dentro malos. de la escuela también. Y bueno, lógico. En la comunidad. Pero es porque hay todo un sector social interesado en que se lo vea así, como dos demonios que se enfrentaron y que el común de la sociedad no tuvo nada que ver con esto. Entonces yo no sabía nada y me libero de culpas. Y no es así. Todos, en mayor o menor medida, fueron parte aceptando esa dictadura y aceptando la represión y no denunciándola. ¿Vos cuántos años No tenías parte cuando activa. sucedió? Eras chica. En el 76 yo estaba egresando de la escuela secundaria, miento, estaba terminando la escuela secundaria. En el 77 di examen de ingreso a la Universidad de Buenos Aires para la carrera de Ciencia de la Educación. Fíjate que tuve que dar examen de ingreso para ingresar, porque la dictadura había puesto examen de ingreso en el 77. Ingresé, pero la verdad... Cursé en 77 y 78 y dejé porque era de terror, exactamente, literalmente O sea de que terror. se pasaba mal dentro de la universidad. Y todos los profesores con libertad de cátedra no podían dar cátedra. Quedaban solo los que en su discurso dejaban transparentar esto de familia, patria, Dios, patria, familia. Bueno, eso no era lo que no había posibilidad de mirada crítica. Entonces abandoné la universidad. ¿Y cuando estudiaste magisterio fue lo mismo o no? Es que yo el magisterio lo estudié en el año 92. Yo pensé Dejé todo estudio por un largo periodo hasta el 92 que volví. Primero por el magisterio y en el 2012 terminé la carrera de Ciencia de la Educación. En la carrera de Ciencia de la Educación volví en el 2004. Por razones personales, pero yo abandoné los estudios bajo la dictadura. O sea que vos... Porque no había manera de estudiar contenidos, por lo menos no en todo lo que tenía que ver con lo público. Vean los documentos que invitaban a los profesores de secundaria y a los directivos de secundaria a denunciar a los subversivos en educación. O sea que vos los viste los papeles, estaban ahí. Yo ya había terminado la secundaria, yo no era profesora de secundaria.
Yo no vi los papeles, yo dejé la educación, ya había terminado mi nivel secundario y dejé la universidad porque mis compañeras tenían miedo y me decían, cuidado con lo que hablas porque acá hay mucha gente que ya no está. Yo viví ese ambiente. Entonces abandoné, no por miedo, sino porque no podía ni pensar ni decir lo que yo quería. Y lo que te daban era Dios, familia, patria y propiedad privada. Y eso no era lo que a mí me interesaba, yo tenía otra mirada. No, bueno, también es interesante tú. Bueno, tu eso explica, vivencia. pero eso explica por qué mi preocupación. Porque si no, no se entiende, o sea, es que yo había sido delegada en el nivel secundario en el año 73, cuando se echaba a los rectores que eran que venían con ideas de las dictaduras anteriores. Entonces, en el 73 yo estaba en un segundo año, tenía 15 años, nosotros teníamos centro de estudiantes y echábamos a los rectores de las escuelas. Vino el 76 y nos dijeron, si ustedes siguen haciendo lo que hacen, las vamos a echar de la escuela. Eso era lo menos que te decían en el 76, te vamos a echar. Después vino lo peor. Bueno, nos tuvimos que llamar a silencio momentáneamente, terminé la escuela, después me encontré con esto en la universidad, dije, esto no es lo que yo pienso ni lo que yo quiero. Cualquier acción que vos fueras a hacer en ese periodo, en términos de defensa de derechos estudiantiles o lo que fuera, lo tenías que hacer clandestinamente o desaparecías. Entonces abandoné la universidad. Me dediqué a trabajar para vivir y a luchar desde otro lugar, pero en la clandestinidad. Qué horror. Pero así le pasó a muchos. Pero yo sobreviví y muchos no. Pero bueno, hoy encontraron al nieto 130. Vamos a ver quién es, porque no pude ver bien esto. Muy bien, muy interesante. Bueno, Paula, ¿qué nos podés contar de aquellos años de dictadura militar? ¿Cómo se vivía cotidianamente? Bueno, se vivía con los militares en la calle, siempre las camionetas con todos los soldados atrás, con las armas apuntando a la gente. Era una cosa cotidiana eso, que andaban los coches por la calle en esa manera. Y después también lo que viví era que a la noche, incluso en mi casa, había una medianera, pero no de madera, no de madera quiero decir, de material, sino de ligustrina. Entonces los soldados bajaban, se escondían ahí, se metían medio de la ligustrina. No sé lo que esperarían, pero bueno, se vivía de esa manera, con los soldados. Se metían dentro de tu casa sin pedir permiso, sin nada, y esperaban. ¿A quién? No lo sé. En casa nunca entraron, pero sí entraban al terreno. Eso es lo que yo viví. Nada, después me acuerdo en el primer mundial, en el 78. Nada, que uno a veces se siente mal, porque uno vivía la vida tranquila. Me acuerdo que aquella vez para festejar el mundial habíamos salido a caminar ahí hasta el Congreso, todo el mundo salía con las banderitas y todo lo demás. Y íbamos festejando cuando pasaban tantas atrocidades que después uno se fue enterando. Y yo me siento mal, a ver, que ignoraba todas esas cosas que pasaban atrás de uno. Pero se vivía así. ¿Pero vos no sabías? No sabía lo que pasaba. Pero si vivía, el ejército te paraba en cualquier lado.
en un taxi y nos paró también el ejército. Y nada, cuando nos vieron con una bebé en brazos nos dejaron pasar, pero te revisaban. Y se vivía con esa cosa con ese temor que en cualquier momento te paraba. ¿Y cuándo te diste cuenta de que estaba pasando algo que... Y después porque tengo un hermano que estaba en una fábrica textil y sé que lo habían llevado preso. Por suerte lo dejaron enseguida libre. Y después otra señora donde yo trabajaba en una fábrica, en un taller de costura, que de repente ella desapareció, después al tiempo volvió y es como que no conversaba, estaba completamente cambiada. A mí personalmente no me hablaba y no me quería dar trabajo. Y con el tiempo le pregunté por qué pasaba. Entonces ella me dijo que bueno, que se había enterado que el que era mi marido estaba en la Policía Federal y tenía temor porque a ella la habían secuestrado junto con el hijo y la habían torturado, lo había pasado muy mal. Y bueno, y me contó un poco las atrocidades que le hicieron, se la desnudaron y la torturaron. Y al tiempo la dejaron libre, pero el hijo no, porque secuestraron a ella y a uno de los hijos mayores. Y el hijo sé que estuvo después mucho tiempo en una cárcel en Córdoba. Esas son las cosas de que yo me enteré. Y nada, y así pasaron los años y después nos fuimos enterando de todas las cosas que hacían las Fuerzas Armadas. Yo no estaba enterada, pese a que tenía al que era mi marido en la policía. Todavía él era civil, pero de todas maneras nunca me enteré. También recuerdo, vivíamos en una casa de inclinato, una casa muy grande, y también fueron varias veces gente, no policías, eran chicos jóvenes, y andaban con la excusa de vender libros y esas cosas, y no sé a quién buscaban. Siempre buscaban o preguntaban por el hombre, por el marido que vivía, el dueño de esa habitación. Y nada, y a mí mi marido me había dicho que no le permitiera a nadie entrar a la casa, así que yo entreabría la puerta y los atendía. Y siempre preguntaban por la parte masculina, dónde estaba. Así hacían en todas las habitaciones, ¿no? Y después se iban. Y de ahí empecé con un poco de temor, porque bueno, hablaban sobre los subversivos, que andaban buscando gente. Pero de todas maneras, ignorante, yo no estaba con ese temor, pero no sabía a qué ni por qué. ¿Y quién era el señor ese que vivía en esa habitación que buscaban? Y supongo que buscaban al que era mi pareja, pero nunca preguntaron por el apellido, siempre preguntaban dónde está su esposo. Y como nunca estaba, porque trabajaba todo el día, nunca estaba. Pero yo tampoco nunca abría esa puerta. Y fueron 2 o 3 veces, pasó eso y no pasó nada.
Ahí está, ahora sí. Bien. Cuando hacemos las recorridas, en realidad, por un lado, no es la intención que se guíen por la cartelería. Ustedes, si conocen el espacio, fíjense que lo que hay son los cimientos de lo que fue la mansión Cere, Centro Clandestino Atila, y arrancamos, por un lado, intentando que perciban el espacio. Cuando se hace la reconstrucción, los testimonios que hacen los sobrevivientes, cómo van identificando en qué lugar están, lo primero que tienen son los registros auditivos del lugar. Los vehículos que están pasando, a una cuadra tenemos el paso de nivel, la campana del ferrocarril. Cuando pasaban, en ese momento, donde igual el Sarmiento tenía 8 vagones, entonces contaban, cada vez que pasaba por el paso a nivel, golpeaba uno de los vagones y se escuchaba. Entonces estaban en la zona oeste, lo logran identificar porque era el ruido de Sarmiento. Logran identificar que era del lado norte o del lado sur de la estación, porque del lado sur se escuchaba mucho más fuerte, porque del lado norte había mayor construcción. Y después ir viendo qué puntos de referencia lograron identificar estando adentro. Cuando tomaban un poco más de confianza dentro de las habitaciones y ya sabían los movimientos, en qué horario se hacía la requisa en la habitación, algunos se animaban a sacarse las vendas, a levantárselas para ver qué podían observar por las ventanas. Y dentro de todo encontraban, por un lado, que tenemos una calle, la que está prácticamente acá al frente nuestra, atrás del Zoom, que da las vías del ferrocarril, por lo cual se podía ver pasar el ferrocarril. Las pareras, transporte público y privado, podía identificar algunas líneas de las que pasaban. Entonces los que, medianamente algunos que conocían la zona, podían ir identificando de que se encontraban en Ituzaingó, que después como punto de referencia tenías lo que era el Rotary Club, el Lobo, y una iglesia, que había una cuadra y medio, un poquito menos. Entonces todos esos puntos fueron de referencia desde el interior. Cuando se realiza la fuga de los 4 jóvenes que estaban en el centro clandestino, logran ahí identificarlo, porque Guillermo cuando pasa hacia la casa del tío a buscar el vehículo que pasa con un taxi, pasa prácticamente por el frente del centro. ¿Acá estaba abierto todo esto? No, vos todo lo que tenés alrededor Sí. es un alambrado. Cuando funciona ya como un centro clandestino, se alambra todo el perímetro, se cortan algunos árboles, se parquiza, porque esto entre el 49 y el 76 prácticamente había un cuidador, que era del Instituto de Previsión Social, que se encargaba de mantener la casa. Pero el resto fue librado a su suerte. Y ya en esa época, tengamos en cuenta de que ya tenemos el barrio urbanizado, la estación del ferrocarril. En ese momento la gente lo termina convirtiendo en un espacio público como si fuera una plaza. Entonces ingresan, donde está la pista de atletismo, tenías el potrero del barrio, se habían armado una cancha de bochas, andaban en bicicleta, tomaban mate, y no había ningún inconveniente entre la persona que se encargaba de cuidar la casa con los vecinos que transitaban el lugar. En el 76 esto se modifica, se parquiza, se coloca el alambrado, porque antes lo que tenías era una ligustrina o en algunas partes alguna vegetación, pero que no impedía que pudieran llegar a entrar. Y la tranquera que estaba en los 4 pilares, que era la entrada principal, es reemplazada por un portón. Se coloca un reflector encendido a las 24 horas y en los árboles más altos, apuntando hacia el exterior, más reflector. Es lo que me dice mi suegra, que ya bajaba en el 136 acá. Ella vive en López y Unamuno. Entonces ella bajaba acá y iba por acá porque acá había luz. Entonces me dice, estaba súper iluminado. Sí, ahí lugar, es imposible que pasara nada. A ver, fijémonos de que una vez que esto sucede, la gente muchas veces lo que hacía era atravesar el predio para cortar caminos para la estación. Obviamente se deja de hacer eso. Y poco a poco va transformándose la relación entre el espacio y el barrio. La gente ya empieza a esquivar el lugar. Cuando se producían los operativos, tanto sea cuando secuestraban personas o cuando los ingresaban,
cuando entraban los vehículos les pedían a los vecinos de que se metieran adentro y que cerraran las persianas. En el 77 me parece, si no me equivoco, Norita Corniñas, cuando se acerca al lugar, porque había información de que el lugar era un centro clandestino, ella en la desesperación de querer saber qué es lo que estaba pasando, cuando se mete, antes de ingresar, los vecinos le van diciendo de que no se meta al lugar porque el lugar es peligroso. No es de que el centro clandestino nadie sabía lo que pasaba, era algo que se hacía en la noche, en la oscuridad, no. La mayoría funcionan en lugares ampliamente urbanizados, a la luz de todos. Sí. Y lo que van generando en realidad dentro de lo que es la configuración del barrio es que poco a poco el vecino empieza a esquivar la mirada hacia el lugar. Los 4 chicos que logran escapar son, digamos, los que dentro del centro eran conocidos como los más veteranos por el tiempo que ya habían pasado dentro del lugar. Pero esto tampoco es que nos permite saber con cuánta gente también estaba. Muchas veces pueden dar testimonio de que sabían que en la habitación de al lado estaba tal y tal les podía decir que en otra habitación había otras personas, pero nunca se puede llegar a definir, digamos, cuántas personas habían, porque siempre nos estamos guiando por los testimonios de sobrevivientes. Entonces puede ser de que por una cuestión de en qué habitación los colocaban, no estuvieran en contacto con otras personas. Cuando empieza a funcionar como un centro clandestino, en un principio es utilizada la planta baja, al poco tiempo se termina utilizando todo lo que es la planta alta, habitaciones más pequeñas, de más fácil control. Abajo, ahora vayamos entrando, Dale. abajo lo que tienen ustedes, nos guiamos por los que son los cimientos, son habitaciones muy grandes, entonces se dificulta ahí, porque no vas a poder poner 2 personas solamente. Claro. Y a diferencia, vos lo que tienes en es una guardia fija. Una guardia fija que consta de 2 personas. Y después si tenés esa guardia rotativa, que era la patota, que venía a llevar adelante lo que eran las sesiones de tortura, los interrogatorios, el traslado, y también al mismo tiempo muchas veces cuando venían los grupos de tarea a traer más personas. Después, dentro de lo que están ahí, las personas que estaban hace más tiempo empiezan a estudiar los movimientos de la casa. Y ahí es cuando se empiezan a hacer un registro de a qué hora van a buscar los alimentos, qué días viene la guardia rotativa y qué días está la guardia fija. Se van estudiando Y sí. el día a día que tienen dentro de Mansión Serena. Ah, vámosle. La entrada principal es la parte de vidrio que tenemos allá. El anexo, que son las habitaciones de servicio que tenía la mansión en su momento, digamos, el personal cuando estaba la familia Seré. Lo que tenemos acá atrás nuestro es el Pozo Ciego. Los chicos se encontraban donde es la línea de construcción del sótano. ¿Ven el sótano? Allá el último. Sí, ven que hay una vía con un farol. Bueno, sobre esa línea de construcción se encontraba la habitación por donde ellos escapan. Sí. Lo terminan haciendo un 24 de marzo, segundo aniversario del golpe de Estado. Hay muchos factores que intervienen, no es solamente que fue logrado gracias a la planificación que tuvieron, porque en realidad se adelanta una guardia, se atrasa otra. Cuando logran abrir la puerta y salir, llovía. O sea, logran salir y durante la noche se larga a llover torrencialmente. Cuando se dan cuenta que habían escapado, hacen el operativo de rastrillaje y no logran que los faroles de los vehículos alumbraran más distancia por la cantidad de agua que caía. Y cuando los helicópteros salen de la base, al poco tiempo tienen que descender por el viento que había. Entonces todo eso fue lo que les permitió lo que
intentaron hacer en poco tiempo y salir de la zona que hayan demorado tanto en organizar la búsqueda de ellos. Esto después, fijándose en los testimonios que están, si ustedes buscan los testimonios del top 5, van a encontrar los testimonios de Guillermo Fernández, de Tamburrini, donde cada uno va a ir describiendo, ¿no?, desde lo que vivió, cómo fue la fuga. En el documental Memoria Seré está dentro de comentarios de Osvaldo Valle, Nueva Cortiñas, están también los testimonios de ellos, que capaz eso les puede llegar a servir más que nada por lo que dicen en sí ellos. Me parece que los testimonios siempre son una herramienta muy útil para poder abordarlos. Dentro de lo que vos tenés, como la propiedad, si nosotros si haríamos una recorrida con lo que es un secundario, un terciario, en realidad lo que hacemos es, una vez ingresados al espacio, muchas veces nos presentamos, dependiendo también del número de personas, cuando son 60 personas, es simplemente la presentación y que nos cuente la profesora más o menos cómo vienen trabajando. Y arrancamos con la historia de la familia Seré. Cuándo llega Juan Seré al territorio, a qué se dedica, cómo logra, digamos, lo que es la obtención de los terrenos. Tengamos en cuenta de que nosotros estamos en el polideportivo Gorki Grana, donde se encuentra el espacio Mansión Seré. El barrio que tenemos atrás nuestro se llama Barrio Seré. Todo esto era la estancia, con el barrio incluido, de la familia Seré. No es de que era solamente esta parte. Yo sabés que eso te lo iba a preguntar porque me llamó la atención la expansión que tiene. Entonces yo dije, no, pensaba por dentro mío, digo, no, debe ser solo esto, no, quizás había otra cosa, era todo. No, era todo, porque cuando ellos llegan, en realidad, se terminan vinculando lo que es el sector ganadero dentro. En ese momento, modelo agroexportador, el boom del modelo agroexportador, se terminan vinculando con el sector ganadero. Esto pasa a ser lo que sería dentro de lo que es la ganadería. Vos tenés un sector que es el invernadero y los criadores. En esa época tenemos en cuenta de que no tenemos traslado de ganado, vehículos, hacia el traslado a pie, y cuando venían muchas veces del interior hacia distintos puntos comerciales que había para hacer la venta del ganado, por las distancias que recorrían, el ganado perdía peso. Estas estancias que se encontraban eran principalmente para que pasaran un tiempo para Como ganar posta. nuevamente el peso, y una vez que ganara peso, arrancar lo que sería todo el proceso de la venta y comercialización. Entre ambos sectores tengan en cuenta que una vez que los invernaderos tenían ya el terreno, la tierra comprada, lo único que tenían que hacer era suministrar alimentos, por lo cual entre los dos sectores el que más beneficio obtenía era precisamente el sector invernadero, porque no invertía tanto, en realidad. Y acá estaba el casco de la estancia. Acá tenía, no, el terreno, el casco en realidad, lo que es la mansión es la propiedad de Locaida, hija menor de Juan Seré. La estancia la tenías armado, tenías la entrada, pero no tenías armado, digamos, como si fuera el casco, como en otros lugares que tenemos. Como acá, como también tuvieron en el centro de La Pampa, Trenquelauquen, Lincoln. No estamos hablando de que era una familia como capaz el inmigrante que vino masivamente hacia el territorio, que muchas veces venía una mano atrás, una mano adelante. Acá ya venían con un capital y se terminan vinculando con la oligarquía argentina. En eso no podemos dudar. No. Piedra, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que me pasó la última vez que estuve acá con Piedra? No, mejor no te cuento. Imagino. Una vez de que Juan Seré fallece, uno de los dos hijos, me parece los mayores, están vinculados al negocio familiar, pero empiezan a vender lo que es la estancia de Morón. Lo primero que hacen es desprenderse del barrio Seré, y entonces ahí empieza a formarse la cuadrícula que hoy es el barrio, las manzanas y los lotes de las propiedades. Pero alrededor de lo que es el predio hoy actualmente, ellos mandan a construir sus casas. Los 8 hermanos construyen alrededor esta casa, que es la casa de Locaida, la hija menor de Juan Seré. Se la termina diseñando uno de los hermanos y la construyen una vez que ella se casa.
Al poco tiempo los hermanos venden sus propiedades, pero todo lo que era el parque, en realidad era el patio en común. Entonces se lo ceden a Locaida para que tuviera toda la extensión que tiene hoy en día. Por eso durante mucho tiempo fue conocido también como la Quinta Seré, porque tenías la casa y todo el resto era parque. Hasta el 49 están acá y se empieza a realizar lo que es la venta con el Instituto de Previsión Social, de lo que era la Municipalidad de Buenos Aires. Una vez realizada la venta, entre 49 y 76 prácticamente no tuvo uso el lugar, sino de que había una persona que se encargaba de mantener la propiedad, pero no lo que era el parque. Y entre el 50 y el 76 prácticamente lo que vemos son las transformaciones del parque por la utilización de los vecinos. No es que haya tampoco un conflicto con la gente que se encargaba de mantener la casa, sino que convivían entre la utilización como si fuera un espacio público y la propiedad privada que era la casa. Obviamente que una vez producido el golpe, entonces termina, la Fuerza Aérea le pide a la Municipalidad de Buenos Aires que entregue la casa en lo que es un comodato. Yo te iba a preguntar eso, ¿en qué momento de esta cronología se hace la base aérea que está pegada ya está. a donde termina el barrio Seré? Ahí empieza la base. Sí. Y a ver, lo que es la reserva natural hoy en día Claro, eran terrenos era de la base, donde están las casas de procrear eran terrenos de la base. Estamos hablando de que arranca desde esta parte que sería Castelar hasta Morón Sur. Dentro de la base habían funcionado 2 hangares que eran centros clandestinos. La excusa es de que usarlo como un lugar de alojamiento para aquellos miembros de la fuerza que venían a cumplir funciones a la base y que no querían que compartieran espacio con el que era el soldado o el colimba. El momento desde que empieza a funcionar, funciona como un centro clandestino. En principio arranca funcionando en la planta baja, cuando no había gran cantidad de personas, y después cuando arranca el funcionamiento y ya hay una mayor población, es que acondicionan la planta alta para llevar adelante todo lo que era el funcionamiento del centro clandestino. Hay testimonios que dicen de que en alguna oportunidad, en lo que es la planta baja, se trajeron contingentes de jóvenes, los cuales eran drogados para poder ser conducidos a lo que eran los vuelos de la muerte. También hay testimonios de que en otras oportunidades, cuando se pusieron otros golpes de Estado en la Argentina, fue utilizada la propiedad como un casino de suboficiales. Y el funcionamiento que tiene como centro clandestino es entre el 76 y el 78. Ya para mediados del 78, después de la fuga, consideran que el lugar no es viable. Antes de que se produzca la fuga, que fue exitosa, en enero anterior había habido otro intento de fuga, el cual no hay testimonios, no hay un registro de cómo resultó. Pero ya una vez que los 4 chicos logran fugarse... Discúlpame, ¿y quién da el testimonio del primer intento de fuga? No, en los sobrevivientes, hay otro que tenés que rastrearlo, es dentro de lo que es las declaraciones del top 5, para saber el nombre de la persona. Ahí, como tenés ese testimonio, como también tenés testimonios de que ha habido en la desesperación algunas personas capaz se arrojaban por la ventana y antes de ser trasladados o pedir la intervención de algún médico, te podrás imaginar que pasaban horas siendo torturados. Por eso también en el momento en que se fugan los 4 chicos de Mansión Seré, es a todo o nada, porque sabían de que si los volvían a atrapar, los iban a matar. El tema era cuánto tiempo se iban a tomar antes de matarlos. A uno de ellos los volvieron a atrapar, ¿no? A Sí, uno de ellos. Sí. Guillermo, Claudio y García lograron, digamos,